Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy de un tema sobre los mayas, sobre la cultura maya. El día de hoy, una clase sobre esta. Nos vamos a ir guiando en un material por ahí que ya habíamos comenzado, que es en una plataforma. Pero vamos a recapitular también esta parte de lo que son los mayas, ¿no? Bueno, los mayas tenemos que fueron una civilización que abarcó una amplia subárea de Mesoamérica y se extendió por toda la península de Yucatán y hasta el litoral del Océano Pacífico hacia el sur, ¿no? El gentilicio maya era empleado en la época colonial para llamar a los habitantes de la región de Mayapán. Sin embargo, con el tiempo terminó por extenderse a todos los habitantes originarios que habitaron en el suroeste de Mesoamérica y que hablaban un dialecto de la misma familia lingüística. Este amplio espacio comprendió los actuales territorios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como las partes de Tabasco y Chiapas en la República Mexicana y algunas regiones de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras también por ahí. En la parte de esto tenemos que la subárea maya estaba en estas partecitas de lo que es Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, pero también una parte de Centroamérica. La subárea cultural maya fue tan grande que comprendió una diversidad de climas, ecosistemas, recursos naturales, por lo que los especialistas decidieron dividirla, o subdividirla, más bien dicho, en tres grandes zonas. Las zonas en las que fue dividida esta parte de la región maya, o la subárea maya, fue la planicie de la península de Yucatán, que es una, la región tropical del Petén, que es del Petén y las tierras altas, que es otra, la segunda, y montañosas de Chiapas y Guatemala, que es la tercera. Son tres subáreas en las que se dividieron esta cuestión de la región maya. Ahora, el desarrollo y la sucesión de los grupos mayas continuó a lo largo de casi 4.000 años de historia, pues los especialistas sitúan sus orígenes alrededor del año 2000 antes de Cristo y su finalidad durante la colonia. A pesar de ello, en nuestros días se extienden comunidades indígenas que son descendientes de la antigua civilización maya en aquella región de nuestro país. Muchos de los historiadores consideran que los mayas alcanzaron su máximo esplendor durante el periodo clásico del 200 al 900, etapa de su historia que llegó a su fin de manera muy abrupta, ¿no? Bueno, a pesar del gran desarrollo y progreso material que alcanzaron las comunidades mayas del periodo clásico, sus principales centros urbanos comenzaron a ser abandonados alrededor del año 800. Desafortunadamente no se cuenta con información que revele las razones de su ocaso. Sin embargo, los historiadores dedicados al estudio de esta cultura han propuesto una gran diversidad de hipótesis para explicarlo. Como si se tiene una hipótesis donde se plantea que la explotación intensiva de los recursos naturales causada por la práctica agrícola y la tala de árboles fue una de las principales para la desaparición de estas culturas. Otra es la alteración o alteraciones en las rutas comerciales que concentraban a los pueblos mesoamericanos. Una más es la guerra entre diversas ciudades-estado, que desde mi punto de vista, esta sería una de las más acertadas, ¿no? Otra es también rebeliones de sectores sociales subalternos en contra de las élites, que también la podríamos tomar más en cuenta, y los conflictos también en pugnas entre las mismas élites es otra. Bueno, de las que he mencionado, yo creo que estas últimas tres son las que más se podría poner como en estudio, ¿no? La hipótesis. Pero bueno, hay otras que dicen que también fue por la producción insuficiente de alimentos para sostener grandes poblaciones, también otra que fue que el arribo de grupos indígenas del norte proclives a la guerra también fueron pertenecientes para su desaparición. Epidemias, enfermedades, destrucción que mermaron a la población también es considerada dentro de estas hipótesis. Ahora, el derrumbe maya del periodo clásico no significó el fin de esta civilización, sino el inicio de una nueva etapa de su historia caracterizada por el desplazamiento del centro neurálgico de su cultura de la zona tropical y selvática de las tierras bajas del sur hacia el norte, es decir, hacia la península de Yucatán. Bueno, en este sentido tenemos aquí que hay tierras bajas del sur y tierras bajas del norte. Bueno, les voy a proyectar un pequeño mapa que ya habíamos comenzado a checar, pero es importante igual reafirmarlo para que ustedes lo vean. Aquí tenemos este mapa,
específicamente los mayas del periodo clásico, en ese sentido, y tenemos de esta manera. Esta parte de color verde, donde dice tierras Bajenque, El Mirador, Piedras Negras, Calmalún, Achutún, Tikal, Caracol, Ceibal, Yaxchilán, y tenemos abajito también Quiroga y Coapán. En la visita de los mayas del periodo posclásico se convierten en tierras bajas del norte, y tenemos Izamal, Chichen Itzá, Mayapán, Coba, Tabac, Etza, Uxmal y Chaltún, ¿no? Esas son estas partes del periodo posclásico del imperio maya, son las del periodo clásico. Entonces tenemos que en la parte baja son tierras del sur bajas y en la parte del norte, ¿ok? Bueno, continuamos. Bueno, si bien ya existían también asentamientos de mayas en la península de Yucatán durante el periodo clásico, fue durante el posclásico que alcanzaron su cenit, aprovechando el derrumbe de los centros urbanos de las tierras centrales de su área maya. Tras el ocaso de urbes como Palenque, Bonampak y Yaxchilán, entre otras ciudades-estado de la península de Yucatán, como Chichen Itzá y Mayapán, se convirtieron en el fondo cultural de esta civilización, ¿no? Es posible que te preguntes si había ciudades mayas en la península yucateca durante el periodo clásico, porque el colapso, pues también en esas más, se enfocaban más hacia el sur, ¿no? También, bueno, si bien no se conoce con certeza las causas del ocaso maya del clásico, los historiadores han sugerido que las comunidades mayas de la península yucateca tenían un entorno físico distinto y que estas no formarían parte de la dinámica entre las poderosas ciudades-estado de las tierras centrales. Aunado a ello, hubo un motivo que fortaleció a los centros urbanos de la península, el fenómeno migratorio, ¿no? En los albores del periodo posclásico arribaron a la península de Yucatán grupos indígenas procedentes también del altiplano central y de la costa de Tabasco y Campeche. La incursión de grupos de origen tolteca y de los mayas Itzaet derivó en la mezcla de elementos culturales foráneos y locales que dieron como resultado el florecimiento de elementos culturales, ¿no? O el florecimiento de ciudades-estado también, que tenían atributos tradicionalmente mayas, pero al mismo tiempo también nuevos rasgos de origen tolteca, como Chichen Itzá, Uxmal y la recién fundada Mayapán, ¿no? Bueno, en el periodo que alcanzaron Uxmal, Chichen Itzá y Mayapán, los llevó a integrar hacia el año 1000 la llamada Liga de Mayapán. Esto fue una alianza en la que predominaban Chichen Itzá y que inauguró una etapa de prosperidad en la región, una vez que la Liga sometió por la fuerza a los restos de las comunidades mayas. Si tú te vas escuchando y vas analizando esta parte, casi la historia de los mayas es parte como también de la historia de los... Es esta alianza, la alianza de la Liga Mayapán para el año 1000, ¿ok? Traspasando hacia lo que viene o pasando hacia los mexicas, podremos encontrar la triple alianza que también formaron los mexicas con los de Texcoco y los tlapanecas, ¿no? Entonces, es como esta parte de ver las similitudes y las diferencias, tanto en sus rasgos sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Bueno, regresando a esta Liga de Mayapán, llegó a su fin casi 200 años después, cuando Mayapán atacó y destruyó Chichen Itzá, alrededor del año 1194, ¿no? Sin embargo, 2 siglos y medio después fue Uxmal la que atacó y prevaleció sobre Mayapán hacia el año. La Liga de Mayapán, chavos, no volvió a imperar una ciudad-estado sobre las demás, pues se desarrolló un equilibrio de fuerza entre unos 16 cacicazgos, provincias que eran autónomas, que guerreaban constantemente entre sí, ¿no? Esa es la parte de la Liga de Mayapán. Ahora, al igual que en el periodo clásico, el mundo maya del posclásico continuó bajo la dinámica política de las ciudades-estado, que eran centros urbanos, políticos, religiosos y económicos que ejercían su autoridad sobre los territorios que los rodeaban, los cuales estaban delimitados por las tierras donde ejercían su influencia otras ciudades-estado. Fue por esta fragmentación del poder que no surgió nunca un estado o un imperio maya que aglutinara a todas las ciudades bajo su autoridad, a diferencia que en el
en la parte de la cultura mexica o azteca sí lo había, ¿no? Que de los tres que formaron la Triple Alianza, el más poderoso y por ser guerrero, recordando sus raíces del periodo chichimeca que ellos tenían y ser guerreros, pues eran los aztecas, ¿no? Los mexicas, como ya sea el gentilicio que te guste utilizar para uno u otro de mencionarlos o llamarlos. Vaya. Ahora, la influencia tolteca en la región incrementó el carácter bélico de las ciudades-estado mayas del posclásico, por lo que adquirieron mayor relevancia los sistemas de alianzas como la Liga de Mayapán, cuyos objetivos eran atacar y defenderse de otras ciudades, ¿no? Si bien cada ciudad-estado tenía su identidad, atributos particulares y diferentes dioses protectores, a la vez compartían pues un conjunto de características comunes, como sucedió con algunos elementos arquitectónicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de las cuestiones, partes de arquitectura que tenían fue la edificación de las pirámides altas, varias con gran pendiente, ¿no? Colocadas con templos dedicados al culto religioso o monumentos fúnebres que son como tipo ataúdes para los gobernantes. Ejemplo de ello pues, fue la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, por mencionarte una, ¿no? El segundo modelo de edificio también extendido en el área maya fueron los palacios. Los palacios que eran construcciones pues, horizontales destinadas a las labores públicas y administrativas de las ciudades, como el llamado Palacio del Gobernador en Uxmal, ¿no? Eso. Bueno, en el ámbito social hubo una gran estratificación en las comunidades, fundamentada en los linajes y las relaciones de parentesco, ¿no? Por esta razón es que la movilidad social entre los diferentes estratos era prácticamente nula. Pues esto era porque los hombres y mujeres se veían obligados a contraer matrimonio con individuos de su mismo linaje. La rigidez de su organización social indica en los códigos se indicaba más que nada en los códigos de vestimenta y en el oficio o actividad que los individuos debían desempeñar. Ahora, por ahí en la clase pasada vimos lo que era, cuáles eran los principales niveles sociales de la cultura mexicana. Ahorita vamos a ver cuáles son los principales de la cultura. Una pequeña en ese sentido y aquí están, dice cuáles fueron los principales niveles sociales de las sociedades mayas, y tenemos gobernantes, nobles, comerciantes, campesinos, esclavos. A diferencia de la parte de lo que vienen siendo los mexicas, recuerda que en el primer peldaño estaba el Huaytlatoani, ¿no? Y que abajo del Huaytlatoani estaban los Piquiritín, que eran los nobles, abajo eran los Postecas, que eran como estos que iban de un lado a otro comerciando, pero que también servían como más que nada embajadores de la cultura mexica y como espías, ¿no? Que ya te mencioné. Abajo ya venía el pueblo en general, ¿ok? Y abajo ya venían estos personajes que eran detenidos en las guerras o que habían causado alguna cuestión de delito, ¿no? Ahora, ¿cómo estaban los mayas o cómo era lo de los mayas? En la primera parte de la pirámide tenemos a los gobernantes, ¿no? ¿Y cómo era Unik, que era hombre verdadero, o el náhuatl, señor? También constituían la máxima autoridad política, económica, judicial, ser el vínculo entre la comunidad y sus ancestros, dioses y las fuerzas de la naturaleza. El cargo era vitalicio, parte de los mexicanos que este cargo era vitalicio, ¿no? Y era hereditario. Así que los nobles llamados Almenejop se encargaban de las principales actividades políticas, económica. Entre ellos, pues destacaban los Batabot, que eran dirigentes de asentamientos menos subordinados, y el Nacom, ¿no? La otra parte tenemos comerciantes. Las civilizaciones mesoamericanas como la mexica, los comerciantes mayas lograron construir junto a algunos artesanos. Son los Popolo, eran los encargados del comercio, mientras que los Popolo Moyoc en ese sentido. Entonces ya vimos gobernantes, nobles y comerciantes. En general, llamado Yabal Unicop, era el sector más numeroso y está cargadores, constructores, artesanos y trabajadores de algún otro oficio. A cambio de su mano de obra, entregaba también de guerra, recibían una pequeña parcela y adquirían el derecho pues a construir sus chozas. Y en el último peldaño, bueno, en el último escalón más bien, es que es los esclavos, está de la siguiente manera. En esta parte, al fondo de la estructura, como dice aquí, social de los mayas, se encontraban los esclavos o pentacop, quienes podían ser reducidos a dicha condición por ser prisioneros de guerra, delincuentes o hijos de, ¿no?
Así es como estaba básicamente dividida la cuestión social entre los mayas, ¿no? De arriba hacia abajo tenemos gobernantes, nobles, comerciantes, muy diferente básicamente a lo que vimos con la pirámide social de los mexicas, ¿no? Bueno, ahora, la civilización maya también desarrolló formas complejas de organización en distintos ámbitos a lo largo de su evolución histórica. Y aunque muchos de estos lograron su esplendor durante el periodo clásico, la gran mayoría de sus elementos culturales pues previeron en las comunidades mayas del posclásico. ¿Características tuvo la civilización maya en este sentido? ¿Qué características tuvo, no? Bueno, tenemos la economía. También acuérdate que vimos esta parte de los procesos económicos, religiosos, de las guerras, de la vida cotidiana y del arte en la cuestión de los mexicas. Ahora aquí, vamos a la economía. ¿Cómo era la economía de lo que es la parte de los mayas? Bueno, el principal ramo económico era la agricultura para ellos, de la cual pues, se destacaba el cultivo de maíz y también bueno, no solo como alimento, sino que incluso como parte de su cosmovisión. Los mayas desarrollaron una extensa red comercial entre las comunidades del área por medio de los Beop, que eran caminos blancos y rectos que pues comunicaban una ciudad con otra, ¿no? Así como otras partes de Mesoamérica, habían estos también llamados Beop, ¿no? Aunado a ello, usaron también el cacao y las cuentas de jade como moneda de intercambio, ¿no? Aunque sí se daba, pero de intercambio, así como una venta, pero más también proliferaba también el trueque, ¿no? Básicamente es parte del trueque, o sea, te cambiabas una cosa por cacao o por este tipo de cacao o las cuentas de jade, ¿no? Era como el intercambio también. Bueno, su religión era politeísta en la que destacaban Chap, el dios de la lluvia, Kinik, Nahuatl, dios del sol, e Itzamna, dios del creador del hombre, y Cuculcán, deidad que según los expertos se derivó de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, debido a la influencia que ejerció la cultura tolteca entre los mayas durante el posclásico. El juego de pelota también lo tenían, las ofrendas y los sacrificios humanos formaron también parte de su culto religioso. ¿Okay? Bueno, guerra. Las guerras fueron más que nada un pueblo guerrero también, al igual que otros pueblos originarios, tanto durante el periodo clásico como el posclásico, la gran cantidad de ciudades-estados existían a través de la guerra o guerreaban, ¿no? Básicamente, continuamente, pues entre sí por la supremacía. Por ello, en ambas etapas fueron como una organización de las alianzas y confederaciones con los fines ofensivos y defensivos. Recordemos que esta gran cultura comienza del clásico y termina en el posclásico, ¿no? Vida cotidiana. ¿Cómo era la vida cotidiana? Bueno, gracias a las crónicas que conquistadores y religiosos pues, elaboraron en la época colonial, hoy sabemos que en el área maya los campesinos pues trabajaban gran parte del día y al llegar a casa las familias comían y cosechaban o se acostaban entre 8 y 9 de la noche, ¿no? Por ahí más o menos se tiene a través de estas narraciones. Los varones solían pues casarse a partir de los 20 años y las mujeres desde los 17. Los hombres comunes usaban también taparrabos y los de mayor estatus falda corta, chaqueta y sandalias. Y a su vez las mujeres se cubrían con fajas, huipiles o faldas, ¿no? Esa era la forma de su vida cotidiana. Escritura. Bueno, ellos desarrollaron un complejo sistema de escritura de tipo fonético. Cada símbolo representa un sonido o fonema e ideográfico, ¿no? También representación de ideas que son, básicamente el ideográfico es una representación de ideas, palabras, frases o conceptos por medio de símbolos y signos conocidos como glifos. ¿Qué comprendió esto? Por lo menos 700 signos diferentes que fueron, pues, registrados en piedras, figuras y piezas de cerámica y códices. ¿Okay? Bueno, los mayas fueron, pues, hombres profundamente religiosos que pensaban que el movimiento de los astros tenía una relación directa con su vida en la Tierra. Por ello desarrollaron saberes científicos, en particular las matemáticas y la astronomía.
Estos sirvieron para contabilizar y llevar un registro pues, de las observaciones que hacían de los astros en el firmamento. ¿Okay? Un ejemplo de esto, podríamos decir, son los números mayas. En cuanto a las matemáticas, como te mencionaba, crearon un sistema de numeración que les permitió hacer operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar o dividir. También, a su vez, estos conocimientos matemáticos les fueron de gran utilidad para realizar complejos cálculos astronómicos y elaborar dos calendarios fundamentados en el movimiento del Sol, la Luna, Venus y algunas constelaciones. El sistema numérico, chavos, maya era vigesimal, lo que quiero decir con base al número 20 y posicional, ya que el valor conferido a cada signo empleado dependía del lugar que ocupaba en la notación. Este sistema tenía pues 3 signos basados, que era el punto con valor de 1, la barra con valor de 5 y el símbolo en forma de concha que representa el 0, que es el concepto matemático inventado incluso antes que la numeración arábiga, ¿no? Por ahí ya ustedes checaron estas barras y estos puntos con matemáticas en primer año, que bien se los marca el programa de matemáticas en primer año, estos 3 signos, que el punto, recuerda, el punto siempre va a valer, siempre tiene un valor, que es un valor de 1, y la barra con un valor de 5, y el símbolo en forma de concha, que representa el 0, ¿no? Entonces, como decir, una barra, así, literal, así como te lo estoy poniendo yo, vamos a dar cuenta que esta cuchara es una barra, ¿ok? Tiene un valor de 5. Ahora, voy a utilizar este me lo regaló mi amiga la psicóloga. Hacer esto. Esta cuchara es la barra, ¿vale? Y dijimos que vale 5. El punto, que es esta masilla, que es de esta pues plastilina, vale 1. Entonces, de acuerdo a esto, entre más barras y más puntos, pues va sumando. Aquí representamos 5 más 1 más 1 es 7. Esa era la forma de su numeración de los mayos, o los números mayos. Obviamente, si pusiéramos una barra más, sería 10, más 1 sería 12. Sumamos otra barra más, sería 5 más 5 más 5, 15, más 1 más 1 serían 17. Y así sucesivamente era como lo plantearon, vaya. Como decir, 3 barras son 15, 4 puntos son 4, es el número 19. Porque recuerda que se basa en el 20, serían 4 barras, pues es 20. 3 barras, 3 puntos es el 18. 3 barras, 2 puntos es el 17. 3 barras y 1 punto es el 16. 3 barras es el 15. 2 barras, 4 puntos es el 14. 2 barras es el 10 más 3 puntos es el 13. El 12 está representado en 2 barras, 2 puntos. El 11 en 2 barras, 1 punto. El 10 en 2 barras. El 9 está representado, pues básicamente en una barra, 4 puntos. El 8 en una barra, 3 puntos. El 7 en una barra, 2 puntos. El 6, una barra, 1 punto. El 5, una barra. Y sucesivamente, ahora sí, bajando, el 4 serían 4 puntos. El 3, 3 puntos. El 2, 2 puntos. El 1, 1 punto, y etcétera. Y la concha, que se representaba como el número 0. Así estaba la cuestión aritmética de los números mayas. ¿O no, psicóloga? La psicóloga aquí está conmigo. Muy bien. Seguimos. Dice, aunado a ambos calendarios, chavos, los mayas también retomaron y adaptaron más que nada adaptaron de los olmecas un sistema para contabilizar el tiempo. Este sistema se le conoció como cuenta larga. Ahora, ¿en qué consiste esto de la cuenta larga? Bueno, vamos a ver. ¿Qué consiste? La cuenta larga, si mal no recuerdo en este proceso histórico, consistía en el cómputo lineal y continuo de los días transcurridos a partir de una fecha de origen equivalente al año 3114 antes de Cristo, según nuestro calendario, ¿no? También basándome en eso. Pero es eso. Consistía en el cómputo lineal y continuo.
de los días que transcurrían de una fecha de origen equivalente, y el origen equivalente nacía del año 3115 antes de Cristo, según nuestro calendario, ¿ok? Ahora, este método fue de gran utilidad porque era cíclico, a diferencia de sus otros calendarios, ya que ninguna fecha se repetía. Por ello, fue empleado para registrar acontecimientos importantes en inscripciones hechas en piedra. Los mayas utilizaron la piedra con fines ceremoniales, también políticos y estéticos, ¿no? Su originalidad en la arquitectura monumental y la escultura les permitió pues desarrollar su propia identidad artística respecto a otras culturas mesoamericanas. Básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el arte maya? Yo me pregunté también hace rato y estaba pensando si vimos arte maya en México, ¿por qué no verlo también aquí? Voy a explicar un poquito del arte maya también. Miren, los mayas construyeron algunos de los edificios, palacios y pirámides más bellos y representativos de toda la historia mesoamericana. Como ejemplo, tenemos las ruinas de Tikal, Palenque y Chichén Itzá, por nombrarte solo algunos de los sitios pues, arqueológicos más importantes de su civilización, ¿no? O de esta civilización maya. Además de pirámides y palacios, los mayas construyeron templos, altares, escalinatas, canchas para el juego de pelota, obras hidráulicas, y emplearon pues la llamada bóveda maya, especie de arco falso edificado por medio pues de la aproximación de grandes losas inclinadas, ¿no? Por su parte, la escultura la escultura constituyó una de las manifestaciones artísticas más acabadas de la civilización maya, en especial las estelas, ¿no? Las estelas eran piedras, chavos, generalmente alargadas, en las que se registraban inscripciones relativas a hitos importantes de la vida de las comunidades. El ascenso de un gobernante, una importante victoria militar, o también la llegada de emisarios de otros pueblos, era lo que ellos registraban en estas estelas, entre otros acontecimientos que ellos pues, creían que eran importantes, ¿no? También practicaron la pintura mural, en la que destacaron los murales de Bonampak, ¿no? Por ahí cuando tengan chance, pues aquí de vacaciones a estas áreas culturales o arqueológicas que son muy buenas para que visiten estos, ¿no? Bueno, miren, una vez que Mayapán fue derrotada y devastada, los restos pues, de la civilización maya entraron en una franca decadencia. La estructura, la escultura, arquitectura, la cerámica y otras expresiones artísticas pues dejaron de practicarse, mientras que los cacicazgos locales permanecieron luchando entre sí, sin que emergiera nuevamente una ciudad-estado por encima de las demás, ¿no? Ese fue el contexto histórico en el cual pues, los españoles hallaron a los mayas cuando arribaron a las costas de Mesoamérica a inicios del siglo XVI, específicamente por ahí de 1519, ¿no? A pesar de este declive, pues los mayas se resistieron a la dominación española de manera pues sistemática, aunque al final fueron derrotados y sus territorios y formas de vida integradas pues, a la Nueva España. El último enclave maya básicamente fue vencido y subyugado por los españoles a finales del siglo XVII en la región del Petén, en el actual pues, territorio de Guatemala. Para terminar, chavos, la cultura maya floreció en el sureste mexicano, pues, desde inicios del México antiguo hasta ya la entrada de la colonia durante el periodo clásico 200 al 900, y los mayas llegaron pues al tope de su desarrollo en las áreas con las matemáticas, astronomía y la escritura, ¿no? Aunque las comunidades mayas del clásico se derrumbaron casi de manera coordinada durante el posclásico, que es del 900 al 1521, emergieron nuevas ciudades-estado en la península de Yucatán, que eran herederas de la tradición maya, aunque con algunos rasgos novedosos producto de la influencia tolteca, ¿no? Bueno,
Pues ese es el tema de los mayas, para que lo tomes en cuenta, que viene en el examen, lo puedes estudiar con esta clase grabada que estoy haciendo, lo puedes checar y llevar a cabo en un análisis, ¿no? La actividad que te pediría de este tema, si tú no mal recuerdas, te dejé hacer un cuadro de doble entrada en el que te especifiqué que buscaras cuál era la vida cotidiana de los mexicas, su economía, su religión, su clasificación social. Bueno, te voy a pedir que retomes ese mismo cuadro, pero ahora pongas la información, o bueno, vuelvas a hacer la misma estructura con las mismas palabras claves que tienes para generar la información, pero ahora con la cultura maya. Esto te va a ayudar a clasificar los rasgos más importantes de esta cultura y generar que cuando tengas que tomar el examen te explote el conocimiento al ver este tipo de conceptos como economía maya, ¿no? ¿Cuál era? Economía mexica, ¿cuál era? Porque ya las tienes clasificadas en este sentido. Entonces, te voy a pedir que hagas esto y, bueno, nos vemos pues el día de mañana. Mañana es jueves, mañana sí vamos a tener clases y vamos a ver, por último, el tema de otros pueblos mesoamericanos para terminar esta partecita y entrar para el día viernes a la esfera número 5. Sí, a lo mejor mañana entro hasta la esfera número 5 igual porque ya es muy corto y al parecer, si no me recuerdo, yo voy a checar hoy el programa, pero la esfera número 6 y 5 tienen que ver con la esfera 4, se repite para 6, para verificado, la esfera 5 son los otros pueblos mayas, entonces los otros pueblos de Mesoamérica. Está verificado, mis queridos y estimados Opalumpas también. Pues lo tenemos, ¿vale? Pongan pilas, este video se los mando por medio de mi canal de YouTube porque está muy pesado, por WhatsApp no se puede, ¿vale? Nos vemos, chavos, cuídense mucho, les mando saludos, la psicóloga también, que mañana nos vemos. Adiósito.